Hola, ¿qué tal? Aquí comenzamos el segundo episodio de este video podcast, que no se sabe nunca cuándo se va a realizar el siguiente episodio, y que el título del video podcast genérico es algo así como lo que las élites no quieren que sepan. Que sepáis. Voy a cambiar al otro lado de la cámara. Aquí hay un perro que debe ser de las élites y no les gusta lo que voy a decir. Bueno, en el episodio anterior hablamos sobre cómo los estados son franquicias. Puesto que el único estado cuyo funcionamiento más o menos conozco es este estado que llaman España, vamos a hablar un poquito de cómo funciona esta franquicia y de cómo funciona realmente el sistema mal llamado democrático. Comencemos por la definición de democracia. Democracia significa, literalmente, traducido del griego, demos, pueblo, gracia, gobierno. Gobierno del pueblo. ¿Es España una democracia realmente? Si analizamos el nombre rimbombante del Estado español como Reino de España, ya nos empezamos aquí a mosquear un poquito, puesto que un reino significa un territorio que se traspasa en herencia de padres a hijos, o incluso de padres y madres a hijos y hijas si hubiera igualdad en la Constitución, ¿no? Bien, pues el caso es que si el territorio, la jefatura del Estado se traspasa de progenitor a progenie, aquí las cosas huelen muy mal, ¿no? ¿Dónde está el gobierno del pueblo? Además, puesto que estamos en una constitución que le da inmunidad prácticamente absoluta al monarca. Así que ya nos iniciamos aquí con unos pequeños problemitas. ¿De dónde viene todo esto? Recordemos que el monarca fue apuntado a dedo por el anterior dictador. Un dictador no es de una democracia, precisamente. A no ser, claro, que la élite que gobierne el país mediante la dictadura se llamen pueblo y los demás no sean pueblo. Si acaso populacho, claro, más o menos es lo que estamos, ¿no? Pero se supone. Entonces, nos encontramos con eso, que un dictador, gracias a la dedocracia, gobierno del dedo, apuntó como heredero a un tal señor llamado Juan Carlos de Borbón, o bueno, tiene muchos nombres y apellidos y estas cosas, pero lo vamos a definir así. Entonces, a este señor se murió el espécimen este llamado Francisco Franco, y el señor este más o menos tenía unos cuantos años menos de los que tengo yo ahora, heredó el cargo público. Poquito más tarde se diseñó una constitución y se hizo creer a las personas que estaban dentro de esta franquicia, dentro de los bordes, de los límites de esta franquicia llamada España, que al votar esta constitución, el caos o la constitución, no se daba opción al sistema de gobierno ni nada, se entraba en un periodo democrático, puesto que nos uníamos a las otras monarquías parlamentarias. Es también muy divertido cómo se utiliza la neolengua, el double think que decían en 1984. Bueno, pues que íbamos a ser un Estado moderno gracias a tener unos gobiernos que eran elegidos en las urnas por los ciudadanos, pero eso sí, el jefe de Estado era el señor Juan Carlos, que para eso se habían esforzado para heredar todo el territorio y vivir de fábula. Al principio no había mucho dinero para esta gente, ¿no? Pero bueno, parece ser que hizo unos acuerdos con Arabia Saudí, con algunos estos del petróleo, que son muy amiguitos, y bueno, pues se financió.
En los primeros años fueron bastante duros, habían asesinatos en manifestaciones, estaba este grupo que en sus estados se llamaba terrorista y que desde ellos se llamaban libertadores, pero cualquier hecho que ejerza la violencia yo siempre estaré en contra, sea quien sea, incluso si están a favor de lo que yo pienso, estaré en contra de cualquier tipo de violencia. Que bueno, pues por una parte en las manifestaciones los policías mataban manifestantes, por otra parte los grupos terroristas de derecha e izquierda mataban también a gente, era un momento convulso, el monarca fue allá al País Vasco, le cantaron no sé qué canción y todas estas cosas, y se montó una especie, la gente no estaba realmente contenta con este señor, se montó una especie de esquema que lo llamaron golpe de Estado o intento de golpe de Estado el 23F, que por lo que se ve fue un sistema que les salió muy bien para limpiar la imagen del señor. Así que a partir de entonces la gente no era monárquica, pero era juancarlista, que eso es más o menos lo que decían los de nuestra edad. Nuestros padres, más o menos a la edad que tenemos nosotros, que es más o menos cuando debió ocurrir lo de la generación anterior, más o menos tenía nuestra edad cuando ocurrió esto del golpe de Estado. Yo era pequeñito, me acuerdo de las cosas que más o menos y de anécdotas. Luego fui aprendiendo a través de los libros y otras cosas. Entonces, así que nos encontramos en este estado llamado democrático. ¿Y cómo funciona la democracia? Bueno, se supone que la democracia, los ciudadanos se ocupan del gobierno. Pero hay, amigos, aquí los ciudadanos, lo que se llama ocuparse del gobierno significa ir cada 4 años a votar. Bien, vale. ¿Hay libertad de partidos? Perfecto. Pero hay libertad de partidos, claro. Luego lo que vamos a hacer, creo que voy para allá. Lo que vamos a hacer es que estos partidos haya trabas para su presentación y que solo los partidos adecuados, los partidos democráticos, como se llaman a sí mismos, puedan ser elegidos. Para eso se creó la ley, se utilizó en la ley electoral la ley DONT, en la cual solo los partidos mayoritarios se llevan la mayoría de votos cuando los partidos pequeños no llegan a un pequeño límite que es entre el 3 y el 5% de los votos. Así pues, después de 35 años, más o menos, nos encontramos en que existe un bipartidismo de facto. Además, no solo un bipartidismo, la propia ley no es algo que haya aparecido por arte de magia, este bipartidismo ha sido creado, determinado. Yo mismo, por ejemplo, en el 2010 fui candidato por el partido Pirata.cat aquí en Cataluña en las elecciones a la Generalitat y pude comprobar de primera mano cómo funciona la ley electoral. No es nada que me invente. Así que nos encontramos unos partidos grandes financiados por los bancos. Tienen el dinero para poder hacer grandes campañas. Además de eso, puesto que en las anteriores elecciones habían tenido tantos votos ganados gracias al dinero de estas campañas, aún incluso les dan más dinero desde dinero público. Y no solo eso, sino que la ley electoral les dice que ellos pueden repartirse la mayoría de los carteles en las calles, pueden repartirse los mejores horarios de televisión, de radio y mayor tiempo en los informativos. No solo mayor tiempo en los informativos, sino que los que en elecciones anteriores no habían conseguido llegar al Parlamento, al Congreso o donde sea, ni siquiera tienen un segundo de noticias en los informativos de televisión, que es más o menos lo que la mayoría de la población ve. Así que la mayoría de la población lo que nota es que los partidos pequeños no existen. No son minoritarios, son pequeños. No existen. Estos partidos
dan un espacio electoral a eso de las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, vete tú a levantarte a verlo. En los debates electorales, si es que hay alguno, los candidatos de esos partidos no son invitados, solo invitan a los partidos que hayan sacado escaños antes. Pero es que no solo eso, sino también hay una pequeña trampa, y que se notó mucho en TV3. Por ejemplo, y bueno, digo este ejemplo porque lo conozco de primera mano, cualquier otro ejemplo de otro sitio seguro que es igual. Así que nos encontramos con que en TV3 se hace entrevistas en horarios de máxima audiencia a candidatos de partidos que no tienen escaños, pero que se llaman algo así como Joan Laporta o candidatos de reagrupament, es decir, candidatos dentro de lo que se podría llamar el establishment, pese a que todavía no tienen escaños. Por supuesto, estos candidatos obtuvieron unos pocos escaños, porque como mínimo, pese a que no tenían las mismas opciones de debates y todo esto, aparecieron ante la opinión pública y existieron, además de tener mucho dinero pagado por los bancos también detrás apoyándoles, dándoles visibilidad en medios como radio, televisión y prensa. Así que esto es el gobierno del pueblo según esta gente. No, el gobierno del pueblo no es que los ciudadanos exista transparencia, tengamos una transparencia y podamos saber en qué se gasta el dinero. No. No, el gobierno del pueblo no es que cualquier persona en listas abiertas pueda presentarse y tenga las mismas oportunidades. No. Según esta gente, eso no es democracia. Democracia es lo que ellos hacen. Y todo lo demás es ser antisistema. O sea, puesto que dominan los medios de comunicación, ellos dominan el lenguaje. Al dominar el lenguaje, la mayoría de la población que está ocupada en poder sobrevivir gracias a lo de la carrera de la rata, que creo que ya expliqué en el primer podcast, y si no ya lo volveré a repetir, gracias a eso, esta gente se ha apropiado de la palabra, se ha apropiado de todo el sistema y la población nos han arrebatado los medios necesarios para poder oponernos a esta partitocracia, oligocracia y todas las cracias menos democracia. Eso de todo por el pueblo. Bueno, antes la frase era todo por el pueblo, pero sin el pueblo, pero ahora es nada para el pueblo y menos con el pueblo. Así que creo que vuelvo para atrás, en este estado que se llama España, que está en la Unión Europea, lo único que se hizo fue maquillaje. Pasamos de una dictadura de las élites a otra dictadura blanda de las élites, pero en la cual que tuviera suficiente maquillaje para que el resto de los países europeos pudieran vender ante sus poblaciones de que España ya era un país democrático y que podía entrar en las instituciones europeas. Así pues, así es como estamos. ¿Qué hay que hacer para modificar los hechos? Pues tenemos que hacerlo entre todos. Pero como ya veo que llevo ya 14 minutos de este podcast, video podcast grabado en directo el día 23 de marzo del 2012 desde Sant Boi de Llobregat para el mundo, aquí José Manuel Bosch, pues ya me despido y quedamos para el siguiente video podcast de lo que las élites no quieren que sepan. Hoy hemos tratado sobre esto es un chiste y no se puede llamar democracia. Gracias por escucharme y hasta el siguiente. Que vaya.